Donald Bello, muy buenas, profesor de filosofía, muy buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, acompañado como siempre por José Luis Pablos, Buenas tardes, opinólogo titulado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Dejamos atrás en su momento el miedo. Qué bonito sería poder dejar atrás el miedo, ¿eh? Vamos a abrir otro melón, pero no me acuerdo cuál era. Bueno, habíamos pensado, después de que tuvimos mucho miedo por un tiempo, no queríamos volver a hablar del tema, pero inevitablemente uno lo recuerda, ¿verdad? Uno recuerda sus miedos y habíamos pensado, digamos, conversar dos o tres cosas acerca de otra idea importante para nosotros y para todos los ciudadanos y seres humanos, que es la memoria, ¿no? Hablar un poco de la memoria. ¿Qué significa tener memoria? ¿Qué significa recordar? Efímera, volátil, Exacto, histórica, personal. Eso. Muchos Sí. tipos, exacto. Así que eso es uno de los temas que teníamos pensado. Y una buena forma a lo mejor de comenzar es hablando acerca de qué es esto de la memoria, ¿verdad? O sea, conversar dos o tres cosas acerca de... porque en principio todo lo tenemos. Además es un tema muy de moda, ¿verdad? Hablamos todos de memoria histórica o, digamos, o incluso tendemos a apreciar mucho a alguien que tiene buena memoria, ¿no? Y le Se decimos, valora, ¿eh? se valora mucho. Se valora muchísimo, ¿no? Y la mala memoria se castiga y bueno, o decimos cosas del tipo, tú tienes buena memoria para lo que te gusta, ¿no? Para lo que te sirve, ¿no? Memoria También la selectiva, ¿no? memoria selectiva, Incluso en exactamente. los aparatos electrónicos, ¿no? El mismo aparato electrónico te cuesta más si tiene más memoria. Un móvil no cuesta lo mismo con 64 gigas que con 128, ¿no? Por ejemplo, o 256. Es cierto. Sí, exacto. Yo creo que se empieza a ser un poco también más indulgente con quienes tienen la memoria, a Dios gracias, un poco más volátil. se nos perdona un poco más, pero bueno, que es verdad que es algo que tenemos muy presente y que, decías, hablamos de memoria histórica, hay como distintos tipos de memoria también incluso. Sí, efectivamente. Digamos, mi primera aproximación a la pregunta qué es tener memoria y por qué importa, ¿no? También, porque ya podríamos descansar, ya que has mencionado los aparatos tecnológicos, ¿por qué no? Y lo hacemos cada vez más, quizás. ¿Por qué no descansar simplemente en que hayan aparatos externos, ¿no? Inteligencias artificiales, recuerdos, algoritmos, etcétera, que hagan el trabajo de recordar la vida por nosotros, ¿no? De hecho, probablemente cualquiera de nuestros teléfonos tiene mucha más capacidad en términos, no sé, físicos o informáticos de recordar más cosas que nosotros. Bueno, ¿verdad? que antes nosotros recordábamos los números de teléfono y Efectivamente. con el teléfono móvil ya eso se O sea, acabó. los teléfonos fijos todos nos sabíamos, los de la familia, los de los amigos. Y Y algunos recordarás, o Sí, muchos. seguro, sí, varios. Y Pero... después de años sin usarlos, pero lo que se aprende también siendo chico, ¿no? Sí. Claro, eso hemos dejado de ejercitar la memoria también, en parte. Perdemos capacidad eso de memorizar. Ahora, una pregunta interesante podría ser si esta pérdida de nuestra capacidad de recordar, y por tanto de registrar hechos del pasado, no recordar, registrar son palabras, digamos, que están dentro del mismo campo semántico, que podría ser, ¿no? Significan lo mismo. Si eso equivale a tener buena memoria, ¿no? Porque hay que distinguir quizás, ¿no? Recordar muchas cosas no necesariamente tiene que ser tener buena memoria, ¿no? Y una primera aproximación a esto sería que preguntarse cómo seríamos si no tuviéramos memoria. Y mi impresión, no sé si están de acuerdo, mi impresión es que nuestra vida en general se relata en términos memorísticos, ¿no? Cuando uno se quiere describir a sí mismo, en el fondo lo que hace uno es un ejercicio retrospectivo, ¿no? De recordar qué demonios es uno, ¿no? Y uno monta un cuento, una historia, una narrativa alrededor de la vida propia, ¿no? Que está fundada sobre la base de aquello que uno recuerda y que cree que es importante recordar, ¿verdad? Sí. Hay un punto ahí que hablábamos preparando un poco, ¿no? Que la memoria tan importante es lo que se recuerda como lo que se olvida. Es decir, la memoria tiene esas dos caras de la misma moneda, ¿no? Es imposible recordarlo todo, hacemos una selección de lo que queremos recordar, generalmente algo que se adapta para no tener esto que llama, ¿cómo se llama? Festinger, tiene no me sale ahora mismo, me vendrá. Es decir, al final lo que queremos es ser coherentes con nosotros mismos y recordamos aquello que potencia y refuerza lo que queremos, ¿no? Sí. Recordar un cumpleaños, Claro. olvidar un aniversario. Tenemos las dos caras y estaba pensando que precisamente también, por ejemplo, en los cumpleaños, cada libro nos lo recuerda, afortunadamente. Y también estamos perdiendo, quizás, o estamos dejando, parece que lo estamos fiando toda la tecnología, ¿no? Solo falta que nos pongan un chip con la memoria, que los vaya guardando y así nosotros ya ni hagamos el esfuerzo. Sucede con el caso este de tecnologías como Google Fotos o el equivalente en Apple y todas estas cosas que no controlo, esta familia de aparatos, que hacen los recuerdos por uno, ¿no? Y cada cierto tiempo
cada poco tiempo nos sugieren, ¿no? Hace 5 años te ocurrió esto, ¿verdad? Y la maquinita hace un ejercicio de memoria por ti y te recuerda qué es lo que has vivido hace 5 años y te lo selecciona, te lo edita, además te presenta toda una película, ¿verdad? Donde te dice, este fue tu día hace 5 años, ¿no? Y lo curioso, una buena pregunta es, ¿no perdemos algo a lo mejor, ¿no? En el camino de narrar la vida propia, cuando dejamos que otras de instancias distintas de nuestra memoria, de nuestra propia memoria, hagan ese trabajo por nosotros? Yo creo que es importante reflexionar sobre eso, porque, de nuevo, la distinción entre recordar y memorizar quizás es importante tenerla presente, ¿no? Hay un caso paradigmático, diría yo, o más bien, antes de un caso paradigmático, hay un buen ejemplo de la pregunta por memorizarlo todo o por dejar que otras cosas memoricen por uno, ¿no? No sé si recuerdan ustedes esta serie, no, digamos, Black Mirror, que se hizo tan famosa un tiempo Sí, atrás, que decían distópica, futurista, cada Exacto. vez Sí, pero más... cada vez menos distópica y cada vez menos más presentista. Sí, Es totalmente. decir, es verdad que algunos capítulos no van en una línea tan actual, o no hemos llegado a eso y esperemos que no lleguemos, pero es verdad que plantea temas que se van acercando cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, os hemos traído un pequeño ejemplo también de este tema, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos aquí es ¿qué pasaría si una persona pudiese recordarlo todo? Vamos a ver el ejemplo Sí, sí. para escuchar un poco, ver un poco qué es lo que abordaba, qué es lo que presentaba capítulo. esta serie Black Mirror y así también los espectadores saben sobre qué hablamos. Esta historia comienza conociendo a Liam Foswell. Está en una entrevista de trabajo y para quedarse en la firma debe ir en contra de sus principios, el cual lo duda un poco, pero dice que lo hará. El presidente le dice que la siguiente semana harán un examen y que espera verlo pronto. Liam siente que algo hizo mal y no lo llamarán de nuevo, así que va al aeropuerto y en el camino vemos un comercial de un aparato que graba todo lo que ves y lo guarda en tu cabeza. Así puedes volver a ver toda tu vida cuando quieras. Revisa la expresión que hicieron los ejecutivos a la hora de su entrevista y se cuestiona si sí lo llamarán. Al igual que en el aeropuerto, piden que reproduzca la grabación de lo que ha visto para que pueda ingresar al vuelo. Así llega a una fiesta en una casa de un amigo. Ve a su esposa Fee platicando con un tipo extraño, y ella se sorprende porque no esperaba que llegara por su trabajo. Le presenta a Jonas y Jeff. Descubrimos que Liam es abogado pero no tiene trabajo. Los demás quieren ver su entrevista, pero Jonas los convence de no hacerlo. Así Liam comienza a estar incómodo con Jonas. Su esposa Finn no le había platicado sobre él. Y van todos a comer. Jonas habla sobre su ruptura que sufrió. Hace comentarios sobre que revisa recuerdos de amores anteriores. Y la esposa de Liam se muestra extraña. Y conocemos a Halen, otra chica que no tiene el chip. Todos la cuestionan, pero respetan su decisión, ya que anteriormente sufrió Es un ejemplo, es un capítulo de una serie. Sí, de- es como interesante. comentábamos, Aquí lo Black que Mirror, plantea, no vamos a descubrir a estas alturas Black Mirror, pero si hay gente que no la ha visto, Que, le por animamos cierto, a que la vea. el autor dejó de hacerla porque dijo, es que ya me están pisando las ideas, ya Esto le está pasa pasando. un poco como Cuéntame, que ya se adelantó a la propia serie. Bueno, a lo que voy es que en este capítulo lo que pasa es, nos preguntan bueno, qué pasaría si una persona fuese capaz de recordarlo todo, es decir, de grabarlo todo, ¿no? Entonces habla del implante de una especie de chip, ¿no? En el que esto permite que todo lo que yo veo sea luego revisable, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido tener discusiones familiares con nuestros padres, con nuestra pareja, ¿no? Tú me dijiste esto, no dijiste esto, sí lo dije. A mí eso no me ocurre, ¿eh? A ti no sé, Eso nunca me ha ocurrido. menos Porque a tiene Donald, una memoria privilegiada. menos a Donald nos han pasado a todos que discutimos porque, oye, ojalá te pudiese poner, si hubiese grabado, es que te juro que lo dijiste, ¿no? Este capítulo habla de eso, ¿no? Y realmente una cosa que aparentemente es Puede una ser útil, ventaja, ¿no? una ventaja, es decir, oye, pues es como el VAR, ¿no? Tiras para atrás en el fútbol y ves si ha sido falta, si no ha sido falta. Buah, Pues pero si realmente está el VAR y no... está el VAR parecido, está apañado el VAR, ¿no? Bueno, pues yo es que no soy muy futbolero, pero por lo que oigo hay mucha polémica, ¿no? Pues esto sería algo parecido. ¿Qué pasaría si en nuestra vida pudiésemos decir, no, perdona, vamos a hacer una pausa, tiramos para atrás y te voy a enseñar lo que tú dijiste y tal, ¿no? Este capítulo habla de cómo se va complicando todo y lo que aparentemente es una ventaja deja de serlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema de si la memoria, tener buena memoria
La pregunta sería, ¿es más feliz el que tiene peor memoria o realmente o tener buena memoria facilita las relaciones y la felicidad? Es que puede ¿no? ser una condena, depende de también el listón donde le pongas tú Claro. con respecto a, quiero decir, la ignorancia. A ver, estoy yo teorizando, pero la ignorancia es la felicidad. Cuanto menos cosas recuerdes en tu vida, probablemente más feliz serás. Tiene menos preocupaciones. Eso por es, lo más menos. despreocupado. Pero bueno, de esto nos puede hablar Donald mejor que yo. Esto es un problema que se ha ocupado no solo las series de televisión, sino la literatura, ¿no? Nos gustaría comentar un poco Sí, claro. un caso en esta línea, ¿no? Sí, la literatura y la pintura Y y la la música, filosofía. la filosofía, etcétera. La idea de que el conocimiento o el conocimiento de uno mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? El dictum del oráculo de Delfos a Sócrates. Conocerse a uno mismo es un ejercicio de, para los periodistas es una palabra importante, de edición, en el fondo, ¿no? Editar implica rechazar aquello que es superfluo para lo que quieres contar y quedarte con aquello que es importante, ¿verdad? A propósito, alguna vez lo comentamos también aquí, ¿no? ¿Qué significa ser periodista? ¿Qué significa informar? ¿Qué significa conocer el mundo? Implica necesariamente que algunas cosas importan, otras importan menos. Y aquello que uno selecciona, pues se convierte en la narrativa, ¿verdad? Algo parecido pasa con la vida propia. Y porque si a uno le dijeran que se describa a uno mismo, ¿verdad? Y uno tirara de absolutamente todos los hechos de la vida propia, ¿no? Eso no nos distinguiría probablemente de ningún ser humano, seríamos, como decía Aristóteles, o bestias o dioses, ¿no? Y como no somos ni una sola cosa ni la otra, pues claro, tenemos que necesariamente recordar aquello que nos importa y contar la vida contándola, narrándola como si fuera una especie de novela, ¿verdad? Pasa en la pintura también, ningún pintor puede pintar el mundo, tiene que elegir fracciones del mismo, ¿verdad? Y desechar aquello que no entra dentro de la pintura, el fotógrafo, etcétera, también lo mismo. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que refleja esto de una manera magnífica, como todos los cuentos de Borges. Y que se llama Funes el Memorioso, ¿no? Y es la historia de Funes, este personaje en el cuento de Borges muy corto, creo que está en Ficciones o en el Aleph, no lo recuerdo bien, donde Borges se imagina un individuo que es capaz de recordar absolutamente todo. Todas y cada una de las cosas que le suceden, todas y cada una de las cosas que ve, escucha, siente, percibe, huele, ¿no? Memoria hierética me sale, que no sé si es exactamente... Sheldon Cooper, vamos. Sí. Perdón. Sí. Y la idea es esto, ¿no? No tiene filtros, por decirlo así, ¿no? Un individuo que puede absolutamente recordarlo todo. Que desde el punto de vista de cómo vemos la tecnología, ¿no? Y aparatos que pueden tener toda la máxima capacidad que queramos, ¿no? Uno se pregunta, ¿no será una vida ideal la de Funes el Memorioso, ¿verdad? Que tiene acceso, como en Black Mirror, a absolutamente todos los hechos de la vida. Pero resulta que Borges, de una manera magistral, también nos convence en el cuento de que Funes, con todo lo memorioso que es un imbécil, es un idiota, es un tonto de persona, es tonto, ¿no? No hay ninguna, por decirlo así, vinculación entre una inteligencia y su capacidad de registrar cosas de la vida. ¿Pero es tontorrón o es imbécil perdido? Es tonto de lava, que se dice, ¿no? Tonto. ¿Cómo es posible que alguien que tiene acceso a toda la información del mundo, digamos, y a registrarla y no perderla, pueda ser tonto? Bueno, lo que está detrás de eso es justamente esta idea, que una persona se describe o nos describimos nosotros mismos de manera más interesante en la medida en que somos capaces de desechar, ¿no? Algunas de las cosas que nos pasan. Y bueno, la memoria luego opera sola y de repente te recuerda cosas que tú no sabías que estaban ahí, ¿no? En tu registro y salen a la luz a propósito de pequeñas... Claro, ¿no? claro, hablando también de los tipos de memoria, ¿no? Un Sí. poco enlaza con ese punto, ¿no? Efectivamente. Es decir, la memoria no solo es lo que leemos en un papel escrito, ¿no? Sino que también hay cosas que nos recuerdan y nos traen cosas es decir, olores, sabores, músicas. La memoria está presente en muchos temas diferentes, ¿no? No solamente es lo que... A veces la memoria la tenemos como lo que he estudiado, lo que he aprendido, los exámenes, ¿no? ¿No? Y la memoria se basa en muchos recuerdos de muchos tipos, ¿no? Pero eso porque es la memoria que, entre comillas, valoremos menos o despreciamos más, porque es la que tenemos que ejercitar por obligación y la que muchas veces a la que nos enfrentamos con decepción, de que no hemos llegado, no nos hemos acordado de todo y por eso hemos pinchado en el examen. Pero bueno, hablaremos más de memoria. Tenemos una segunda parte lista ya. Eh, Creo recordar. Pues la veremos pronto. En unas semanas le recibiremos de nuevo. Muchas gracias, Donald. Muchas gracias, José Luis, por haber venido y por ayudarnos a, por ejemplo, en este caso, a conocer más sobre la memoria. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Gracias.